gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poder sumergirnos en vos. Gracias por podernos encontrar con vos ahí en lo profundo, Señor. Padre, gracias por dejarnos, Señor, entrar en adoración y que vos puedas preparar nuestros corazones, Señor. Poder contemplarte, poder adorarte, poder hacernos uno con vos, papá. Gracias. Y así, Señor, como te pedimos siempre, Señor, nos presentamos, Padre, no solo para adorarte, para agradecerte, Señor, sino para darte el lugar, el permiso, para que seas vos el que estés hablando, Espíritu, para que seas vos el que te estés moviendo con libertad en cada uno de nosotros, en este lugar, en cada uno de los hogares que estén escuchando, Señor, esto. Que seas vos regando, Señor, con tu palabra, Señor, cada corazón, cada mente, cada alma, cada espíritu. Que seas vos, Padre. Te encomendamos, Señor, este tiempo. Y declaramos, Señor, Isaías 55, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que esta palabra que hoy vos vas a soltar va a prosperar y va a dar el fruto para el cual vos la envías, Señor. Nos disponemos a escucharte, a ser enseñados, a ser moldeados, Señor, por esa palabra, Señor, por esa canción que vos estás cantando en este momento, Padre. Te amamos, Señor. Amén. Buenas noches. Nos encontramos en la tercera sesión y última de esta miniserie de Preparados, Listos Ya, que el Padre nos ha encomendado, nos ha convocado para previo a Pascua, para este tiempo que se viene. Así que declaramos esto que leíamos recién en Isaías, que esa palabra que sale de la boca del Padre, que sale de la boca del Señor, no volverá vacía, ¿sí? Que va a ser lo que Él quiere que produzca esta palabra, ¿sí? Y va a prosperar según para lo que fue enviado. Amén. Te doy la bienvenida una vez más a esto que fue corto, fue 3 series, pero entendimos que el Padre nos encomendaba hacer algo. Estuvimos hablando estas 2 sesiones anteriores de todo lo que es la previa a prepararnos para tomar este nuevo tiempo que el Padre habilita para Pascua, ¿sí? Déjame empezar con Éxodo 12:34. Éxodo capítulo 12, versículo 34. Dice: entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Estas sesiones anteriores estuvimos hablando de que para pasar a este nuevo tiempo que el Padre
nos prepara en Pascua, es necesario dejar todo lo leudado, es necesario dejar la levadura, ¿sí? Para ponernos un poquito en perspectiva de lo que significa la levadura, ¿sí? Es un microorganismo, ¿sí? Un hongo que se reproduce muy rápidamente, se nutre de la masa, ¿sí? Y provoca su descomposición mediante la fermentación, ¿sí? Y esto de la levadura, y así lo nombra en la palabra, ¿sí? Es una poderosa figura, ¿sí? Que nos explica el daño que hace el pecado cuando entra a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el Señor manda salir de Egipto con masa sin leudar? ¿Sí? ¿Por qué manda a su pueblo a salir, a dejar todo lo leudado? Que no haya levadura en ellos. Porque entraban a un nuevo tiempo, ¿sí? Y este tiempo requería una nueva mentalidad para el pueblo de Israel. Requería masa sin descomponer, sin fermentar, masa nueva. Ya la mentalidad de esclavos con la que habían vivido tantos años, los israelitas no le iba a servir para este nuevo tiempo que tenían por delante, ¿sí? Debían deshacerse de todas esas conductas de un viejo tiempo, ¿sí? Que los tuvo cautivo en esclavitud por muchísimos años. Y esta última sesión, la tomamos para poder también volcar una palabra que el Padre nos dio en febrero. Nos retiramos con algunos de los chicos en un tiempo para escuchar lo que el Señor tenía para hablarnos, ¿sí? Para este año. Y en una de las intercesiones el Padre nos da Colosenses 3, ¿sí? Donde nos presenta una levadura puntual que debemos sacar de nuestras vidas. Pero empecemos a leer un poquito este capítulo en Colosenses 3. Les voy a leer del versículo 1 al 5, la primera parte del 5, ¿sí? Dice, versículo 1, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Versículo 5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Me llamó mucho la atención en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice esas cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y para poder entender el efecto de esta levadura, que es algo donde el Señor explica muy bien, ¿no? Es una figura muy poderosa, como decíamos. Hoy vamos a verlo desde un punto más didáctico, si se quiere, y por medio de la biología, ¿sí? Yo esto que les voy a hablar hoy por este método, si se puede decir de alguna forma, tuve la oportunidad de charlarlo con los prejuveniles en un campamento que tuvimos hace poco, volcándole esta misma palabra, ¿sí? Y fue muy rico todo lo que pudimos vivir junto con algunos de los chicos, de algunos de los adultos que colaboraron en esos días, pero fue muy gráfico y fue muy impactante verlo por este medio de la biología que hoy quiero explicarles, que tal vez algunos se acuerden de la escuela, si no, lo vamos a refrescar juntos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es la simbiosis. La simbiosis es la asociación íntima, ¿sí?, de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital, ¿sí? Entonces, esta simbiosis se produce
cuando hay organismos de especies diferentes que hacen una simbiosis para poder tener un beneficio mutuo, ¿sí? Para esto se requiere de 3 etapas, ¿sí? que tiene la simbiosis. Y para esto se los voy a representar un poquito como se los representé a los chicos, ¿sí? A los preju. Yo soy una especie diferente en esta simbiosis y esto es una especie diferente, ¿sí? Vamos a representarlo por este slime negro que hice, ¿sí? Esta es una especie diferente, yo soy una especie diferente. ¿Y somos por qué diferente? Porque somos naturalezas distintas, ¿sí? Yo soy un ser humano y esto es una especie de otro lugar, ¿sí? No creo que sea de este planeta. Vamos a jugar un poco con la imaginación. Esto representa el pecado, ¿sí? Los chicos lo llamaron un simbionte. Para el que vio la película El Hombre Araña 3 o Venom, van a saber un poquito de lo que estamos hablando. Pero nosotros tenemos una naturaleza divina, ¿sí? Y el pecado tiene una naturaleza de muerte y destrucción. No somos de la misma naturaleza, por eso se puede producir esta simbiosis. Ahora, en esta simbiosis que decíamos que es la relación íntima entre 2 especies diferentes, se puede dar en 3 etapas. La primera etapa se llama comensalismo, ¿sí? Y es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia, ¿sí? El término comensalismo viene del latín cum mensa, que significa compartir la mesa, ¿sí? Por eso lo van a ver acá en la mesa. Una especie entonces se beneficia, mientras que la otra no es afectada. Vamos a una segunda etapa, ¿sí? Que es el mutualismo. Y es la interacción cuando ya una especie ya forma parte de la otra, ¿sí? Y hay un beneficio mutuo, ¿sí? Tanto este agente, tanto este simbionte, si quieren llamarlo así, como el hospedador, que en este caso soy yo, tienen un beneficio mutuo, ¿sí? Y después hay una tercera etapa que es el parasitismo, que por ahí es más conocido por todos nosotros, ¿sí? Y es un tipo de asociación biológica entre organismos de diferentes especies en la que uno de ellos, el parásito, obtiene beneficio de esta relación y vive a expensas del otro, ¿sí? En este caso, del hospedador o del huésped, y le causa daño. Generalmente la especie parásita se beneficia mientras que el huésped es dañado. Ahora veamos esto que nos habla Colosenses y esta levadura, ¿sí? que el Señor nos da específicamente para sacar. Veámoslo a la luz de esta simbiosis, ¿sí? Acompáñenme a Colosenses 3. Retomemos el versículo 5 que estábamos leyendo recién. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. ¿Sí? Acá ya nos habla de una levadura. Acá ya nos habla de un parásito que quiere meterse en nosotros. Y vamos a verlo a través de la simbiosis, ¿sí? A esta levadura. El comensalismo, que hablamos hoy, ¿sí? Que es la primera etapa de esta simbiosis, es esta especie impura, ¿sí? Comparte la mesa, ¿sí? La tenemos en un celular, estás consultando una página deportiva y de repente aparece un anuncio de
de alguna muchacha con poca ropa, o estás mirando fotos en una red social y de repente son fotos con poca ropa o son fotos insinuantes, ¿sí? Una escena en una película, un programa de TV, una novela, ¿sí? En fin, son cosas que aparecen sin vos fomentarlas, ¿sí? Comparten la mesa, están ahí. Ahora, esta especie impura, ¿sí? No se va a quedar con eso. Va a querer pasar a la segunda etapa, que es el mutualismo. Y acá vos ya querés intencionalmente ver esas cosas, ¿sí? Vos ya querés, aunque sabés que aparecen, vos ya la tolerás, ¿sí? Seguís frecuentando esos lugares. Ahí ya pasó esta simbiosis a ser mutualismo. ¿Por qué? Porque acá ambos se benefician, ¿sí? Porque ya el pecado está tomando un lugar en tu vida, una autoridad, ¿sí? Y a vos te genera un placer momentáneo poder ver esas cosas. Pero no se queda solamente esta especie impura en el mutualismo, sino que va por todo, ¿sí? Y ya pasamos a la etapa del parasitismo. Acá esta especie ya toma el control del huésped, ¿sí? Trayendo destrucción, destruye tus pensamientos, tu sexualidad, tanto si sos soltero o casado, ¿sí? Si sos soltero, va a ir en contra de un diseño hermoso, ¿sí? Como lo es la sexualidad bajo la cobertura del pacto matrimonial, ¿sí? Y si sos casado, destruye tu matrimonio, destruye tu casa. ¿Sí? Algo tan inofensivo como comenzó compartiendo una mesa, ¿sí? Un comensalismo, termina secando todo ese diseño precioso que el Padre puso en nosotros, ¿sí? Para poder disfrutarlo dentro de un pacto, ¿sí? Esta inmoralidad sexual, esta impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, es una levadura que está más en nosotros de lo que pensamos, ¿sí? Hoy tal vez estamos siendo tan sacudidos y tan invadidos por imágenes, por información, que hoy grandes o chicos están a un clic de distancia de que este parásito, de que esta especie, ¿sí? Impura empiece a golpear nuestras vidas, ¿sí? Si seguimos en Colosenses, ahora vamos a la segunda parte del versículo 5 al 7. Vamos a seguir un poquito más. Dice el versículo, la segunda parte del 5, dice: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. ¿Sí? Acá hay una segunda levadura. Dice: no sean avaros. ¿Sí? Y que la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. La palabra avaro viene del latín avarus y significa el que desea con ansia. A ver, vos podés querer algo, podés anhelar algo, podés amar algo, ¿sí? De hecho, las letras av de avaro significa amar, significa querer. Pero cuando eso ya te genera ese amar, ese anhelar, ese desear, eso ya te genera una ansiedad, es un deseo desordenado, ¿sí? Y veámoslo también a la luz de la simbiosis. Empieza con un comensalismo, ¿sí? Anhelás algo, un pensamiento de cómo me gustaría tener tal cosa, tener más dinero, ser más amado,
ponerle lo que hoy el mundo ofrece, ¿no? Cosas en las que uno realmente puede entrar en esta idolatría o en esta versión avara de querer eso. Hasta ahí está bien, ¿sí? Hasta ahí está ahí y uno está anhelándolo o tal vez pensando un poco en cómo me gustaría tener eso, o cómo me gustaría generar más dinero. Ahora el mutualismo, ¿sí? Ya ese deseo comenzó a formar parte de vos, ¿sí? Ya entró, ¿sí? Eso a tocar tu corazón, ¿sí? Ese deseo ya está tratando de generar que vos puedas alcanzar eso que tanto deseas, ¿sí? Que empieces a idolatrar, ¿sí? Eso, y lo vas controlando, ¿sí? Pero ese deseo va tomando autoridad en tu corazón. El parasitismo, ¿sí? Es cuando ya ese deseo ya está entronizado en tu corazón, ¿sí? Ya está posicionado en un lugar que no le corresponde, ¿sí? Tus fuerzas, tus emociones están implicadas en este deseo, en querer tener eso que tanto anhelás y tanto deseas. Si es plata, si es ese deseo de tener plata, ese deseo de tener, de estar bien económicamente, ese amor al dinero, todas tus fuerzas van a estar puestas ahí, en conseguirla como dé lugar, ¿sí? Poniéndote vos como proveedor de tus finanzas. Y esto ya lo hemos hablado, el entender que este Jehová Jireh es el que Jehová se provee para su obra, ¿no? Nosotros no somos proveedores de nada, pero hay un amor al dinero que ubica el dinero en una posición en nuestro corazón, en que nos hace perder el foco de las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el no tener lo suficiente que queremos tener nos hace entrar en divisiones, ¿sí? Primeramente en casa, ¿sí? La parte del dinero, de la plata, es una de las problemáticas donde más divorcios ha causado, ¿sí? Nos hace estar mucho tiempo fuera de casa, ¿sí? Perdiendo relaciones. ¿Cómo te das cuenta que estás dando un lugar de idolatría, ¿sí? Hablamos de dinero, pero podemos hablar de personas también, ¿sí? De personas en las que están en un lugar que están ocupando un lugar que no tienen que ocupar, ¿sí? Podemos hablar de algún objeto, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que le estás dando un lugar de idolatría? Porque ya ese deseo te genera ansiedad, ¿sí? Te genera codicia, te genera envidia, genera un comportamiento de separación hacia el otro, ¿sí? Genera celos, genera comportamientos que te llevan a vivir una naturaleza que no es la de Cristo, sino que es la naturaleza de la que estás siendo invadida, ¿sí? Esa naturaleza que trae destrucción, esa naturaleza que trae separación. Seguimos un poco más en Colosenses 3 y vamos al versículo 8 y 9. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Sí, acá me está hablando de enojo, de furia, ¿sí? De calumnia, un lenguaje sucio, ¿sí? Comportamiento malicioso. ¿Y qué es lo que más nos provoca el enojo a nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que más hace que esta levadura fermente y empiece a descomponer toda la masa? Mi enojo frente a la injusticia, ¿sí? El no saber llevar, el no saber resolver las cosas que yo creo que son injustas. Cuando yo percibo que algo es injusto, termino viviendo en un estado emocional de ira, ¿sí? De enojo.
Y vamos a ver el ciclo, ¿sí?, de simbiosis de este enojo, de esta ira, ¿sí? El comensalismo. Comparto la mesa, ¿sí? Es el compartir la mesa con esa mirada de creer que yo puedo o debo opinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy midiendo algo que sea injusto o sea justo, es cuando yo estoy midiendo algo, ¿sí? Lo cierto es que hoy está todo muy servido para que esto suceda. Desde esto que yo tenga el poder de opinar, ¿sí? De decir esto me parece injusto, esto no me parece justo. Desde mirar un estado, ¿sí?, un perfil en una red social, o juntarme a tomar un café, unos mates con alguien, ¿sí? Eso sería el comensalismo. Estoy compartiendo la mesa con esta especie, ¿sí?, con este lenguaje, con este enojo, con esta ira. Ahora, no te estoy diciendo que está mal mirar un estado o está mal tener una red social, para nada. Pero si tu corazón no está sano, ¿sí?, somos propensos a que este agente se meta en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos esta costumbre de poder emitir opinión, hoy todos pueden opinar de todos. Hoy todos pueden dar una opinión del que sea, ¿sí? Y está muy servido todo esto para que suceda, ¿sí? De decir, esto me parece justo, esto me parece injusto, como se manejó esta persona me parece injusto. Ahora, hasta acá estás compartiendo una mesa, ¿sí? Pero el mutualismo, ¿sí?, es cuando ya este agente, ya ese lenguaje que habla en Colosenses, ya se está formando en mí, ¿sí? Porque la opinión de una situación, de una persona, yo ya la verbalizo con alguien, ¿sí? Ya genero esa murmuración. Entonces ya me siento a opinar con alguien acerca de algo, ¿sí? Acerca de alguien. Hasta que termina en parasitismo, ¿sí? Y a esta altura ya es mi lenguaje, ¿sí? Poder opinar, poder murmurar o hasta calumniar, ¿sí? Ya este agente ya se apoderó de mis pensamientos, de mi lengua. Y fíjense que dice Santiago 3, versículos 5 y 6, acerca de esto. Santiago 3, versículos 5 y 6. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El infierno mismo la enciende. La lengua es el miembro pequeño de nuestro cuerpo, pero que puede provocar un gran incendio, ¿sí? Por eso tenemos que tener tanto cuidado en esto de la opinión del otro, de la opinión de situaciones, del medir si es justo o es injusto, ¿sí? Porque primeramente dice que te destruye, primero a vos mismo, porque dice que corrompe todo el cuerpo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos enojado frente a situaciones injustas que nos han tocado vivir o que por ahí no nos tocan vivir, pero nos tocan verlas de cerca, y el opinar ya, y el pensar y el medir ya nos entra a esta ira, este agente a meterse en nosotros y creer que podemos sentarnos en esta silla de juez para decir esto es justo o esto es injusto. Vivimos más declarando lo que nos falta, la queja, ¿sí? Hablando un lenguaje de la tiniebla, ¿sí? Porque acá en Colosenses dice un lenguaje sucio, un lenguaje que no nos pertenece, un lenguaje que es de la tiniebla, ¿sí? Y la tiniebla habla queja,
La tiniebla habla insuficiencia, habla ira, ¿sí? Entonces nos hace vivir insatisfechos creyendo que lo que tenés no te sirve o no te es suficiente, ¿sí? Fíjense cómo esto se va apoderando de todo lo que somos, ¿no? Cuando entramos a ver que hay una situación injusta o una persona injusta en lo que hace, es porque yo me senté en el trono de juez. Y sabemos que el único juez acá es el Señor, ¿sí? Entonces, este enojo, esta ira, esta especie que quiere empezar a meterse, que ya está ahí, nos hace creer que somos lo suficientemente buenos para sacar al Señor de ese trono, de esa silla de juez, y sentarnos nosotros y poder emitir una medida, poder emitir una opinión de lo que para nosotros es injusto o justo, ¿sí? Ahora bien, Colosenses sigue hablando, ¿sí? Pero en la primera parte que les leí, vimos 3 levaduras específicas, ¿sí? Hablamos de la impureza sexual y todo lo que esto provoca, ¿sí? El comportamiento impuro. Hablamos del tema del enojo, de la ira, de lo que esto provoca, y hablamos de ser avaros, de ser idólatras con las cosas que el mundo nos ofrece, ¿sí? Ahora Colosenses nos sigue hablando y nos dice cómo debemos entrar a este nuevo tiempo, ¿sí? Hasta recién estuvimos hablando de estas levaduras, de todas estas cosas específicas que el Señor nos dio, nos mostró para poder sacarnos, ¿sí? Para poder entrar a este nuevo tiempo, ¿sí? Sin murmuración, sin calumnia, sin mentira, sin enojo, sin ira, sin impureza sexual, ¿sí? Sin lenguaje sucio. Estas son levaduras que el Señor hoy quiere que realmente dejemos atrás, ¿sí? Sin cosas que estén ocupando un lugar de idolatría en nuestro corazón. Ahora, si seguimos leyendo el versículo 10 al 17, vamos a ir leyéndolo de a poco, nos habla de cómo debemos entrar a este nuevo tiempo. Una vez que realmente reconocimos, ¿sí? Que hemos hecho simbiosis con estas levaduras, de poder sacarlas, ¿sí? El versículo 10 dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Fíjense si no está hablando de una nueva mentalidad, si no está hablando de decir, a ver, como venían manejándose hasta ahora, ya no sirve porque deben vestirse de esa nueva naturaleza que tengo para este nuevo tiempo que hoy les entrego. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Nos vamos a renovar a medida que aprendamos a conocer a nuestro Creador. Y cuanto más adoremos a nuestro Creador, cuanto más tiempo pasemos contemplando al Creador, nos vamos a parecer más a Él, ¿sí? El versículo 11 dice: en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, en esta vida nueva, en este nuevo tiempo que el Señor nos va a entregar, no importa si me parece justo o injusto lo que hace el otro. Yo mido de acuerdo a mi medida, ¿sí? Pero mi medida no es la medida del otro. El otro tiene otra medida, otro tiempo. Por eso viene tanto el enojo y la ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo empiezo a opinar y empiezo a medir a los demás de acuerdo a lo que para mí es justo o injusto.
Pero le hacíamos algo a los prejuveniles, una dinámica que hicimos para que ellos entiendan esto de la medida, que para mí fue muy gráfico, y los hicimos sentar a todos en un patio que tenemos, ¿sí? Este patio separa por medio de un paredón a un pasillo que da a la entrada de la parte de la casa de la congregación. Entonces ellos estaban sentados de este lado, había un paredón, y del otro lado, en el piso, escribí una frase. Y a un costado, en este patio, había sillas grandes, sillas chicas y ladrillos. Entonces la consigna era, bueno chicos, ustedes tienen que tratar de leer lo que hay en el piso del otro lado del paredón. Para esto se pueden ayudar de los elementos que tenemos ahí para poder alcanzar la altura de poder leer lo que está en el piso. Teníamos prejos de todas las estaturas, ¿sí? Así que empezaron a poner cada uno según su medida, su estatura, sillas. Algunos pusieron una silla grande solamente, llegaron. Otros pusieron sillas chicas, arriba de sillas grandes. Y otros pusieron sillas chicas, ladrillos y silla chica, y ahí pudieron leer la frase. Una vez que todos lo pudieron leer, se sentaron y nos comentaron qué es lo que habían leído. La frase decía, la medida que es para mí no es para el otro. Entonces les hice ver que tantos prejuveniles que había, tantos chicos que había, era la cantidad de medidas diferentes que había en ese paredón, ¿sí? Y fue muy gracioso porque hasta algunos tenían la misma medida, pero hicieron una forma diferente, ¿sí? de poder tomar esa medida para poder ver. Podía haber agarrado una silla sola, pero esta persona agarró una silla chiquitita, agarró 2 ladrillos, la puso ahí, y después otra silla chiquitita, que era por ahí la misma medida que una silla grande, con otra chiquita, pero fue diferente la medida, fue diferente lo que hizo. Entonces muchas veces nosotros medimos al otro con nuestra medida, y siempre nos va a parecer injusto. ¿Por qué? Porque es mi medida, es la medida que el Señor me dio a mí, y no es la medida que le puede dar al otro. Si el otro tiene otra medida, tiene otro tiempo. Entonces muchas veces nuestros enojos, nuestra ira, es querer medir las cosas con mi medida, sin poder ver que el otro tiene una otra medida y tiene otro tiempo, ¿sí? Entonces, acá dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre, Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Así que si nuestra ira, nuestro enojo es siempre estar midiendo a todo el mundo, ¿sí? Porque en definitiva siempre terminamos diciendo, enojándonos propio en casa, ¿sí? Con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Si bien hay un tiempo, por ejemplo, en los hijos en que necesitamos que ellos sean enseñados y necesitamos que ellos se desarrollen con los límites que nosotros le vayamos a dar, pero hay a veces que nos ponemos en situaciones de jueces, ¿sí? Con nuestros esposos, con nuestras esposas. Y en esto no digo que dejemos pasar las cosas, que bueno, ya está, no importa si es inculto, incivilizado, no. Digo que es muy finito el decir, che, esto no está bien, como al decir, bueno, esto me parece injusto, y que eso a vos te provoque una ira, que te provoque un enojo, ¿sí? El sentarte en esa silla de juez y decir, esto está mal, porque, ¿sí? Es muy finito el cruzar esa línea. Y eso es lo que a nosotros nos provoca ese enojo, esa ira. Entonces, sigue el versículo 12 de Colosenses 3, diciendo, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.
Repito, dado que Dios los eligió, ¿sí? Nos escogió para que seamos su pueblo santo y amado por Él, nosotros tenemos que vestirnos de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Esto es la vestimenta con la que tenemos que entrar a este nuevo tiempo. Versículo 13, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Sí? Ese es el lenguaje que debemos portar, ¿sí? Para este nuevo tiempo, esa vestimenta, ese lenguaje de compasión, bondad, gentileza, paciencia, ¿sí? Para poder realmente dejar toda esa ira, todo ese enojo, esa levadura que nos pide el Señor poder dejar, esa calumnia, esa murmuración, ¿sí? Y en esto de sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos, ¿sí? Hicimos una dinámica también con los chicos. No sé si Pabli está por ahí la foto, mientras les voy comentando para que entiendan, ¿sí? Llenamos un recipiente grande de agua y los hicimos acostar a 4 de ellos. Primero intentamos hacerlo con los 8, ¿sí? Con los pies extendidos, y la consigna era que ellos puedan tener el fuentón de agua, ¿sí? Con sus pies, y de a uno debían sacar un pie, sacarse la media y volver a poner el pie. Pero en el momento en que uno de ellos sacaba ese pie para poder sacarse la media, el fuentón, el recipiente de agua, empezaba a movilizarse, a moverse. ¿Por qué? Porque había una parte que faltaba, ¿sí? Entonces todos los otros debían ser ese sostén, ese apoyo que faltaba, porque el compañero debía sacar un pie, ¿sí? En esto fue muy gracioso porque cuando primero lo pusimos a los 8, a los chicos, fue un griterío, un enojo. Vos no apoyás el pie, vos sos más petizo, entonces yo estoy haciendo más fuerza. No se ponían de acuerdo. Entonces poníamos el recipiente, lo sacábamos, lo hacíamos que se pongan de acuerdo, lo volvíamos a poner. Así estuvimos como 20 minutos. Logramos hacerlo en 4 personas, que era más fácil que se pongan de acuerdo, ¿sí? Y lo pudieron hacer perfectamente los chicos. Lo lograron hacer sin mojarse. Una anécdota aparte fue que nosotros los grandes nos hicimos los cancheros y dijimos, nosotros que no nos conocemos tanto como ustedes, seguramente lo hubiésemos hecho en 5 minutos. Cuestión que ellos nos retaron a hacerlo, y dijimos, sí, lo vamos a hacer todos cancheros. Bueno, cuestión que en la primera que una sacó la media, el pie con la media, bueno, nos empapamos todos. Pero fue una dinámica que realmente nos hizo ver esto, de que sean comprensivos con la falta de los demás, ¿sí? Cuando faltaba un pie para poder sacarse la media, todos los demás debían hacer una fuerza extra o un apoyo extra para que eso no se cayera, para poder cubrir esa falta del compañero, ¿sí? Y esto también me habla de esa compasión, de esa bondad, de esa gentileza, de esa paciencia, ¿sí? De tener la paciencia con la falta del otro, de tener la paciencia aún con el tiempo diferente que está pasando el otro, ¿sí? Porque hay cosas que por ahí nosotros hemos, gracias al Señor, alcanzado, ¿sí? Y por ahí nos ponemos a ver que los otros no, y son tiempos diferentes y son medidas diferentes, ¿sí? Acá el versículo 13 dice, sean comprensivos con la falta de los demás, ¿sí? Y obviamente perdonen, suelten. Vamos al versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo,
Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. El versículo 15 acá nos da una medida con la que sí debemos vivir. Esa medida es la paz que proviene de Cristo, ¿sí? No la paz que ofrece el mundo, sino la que ofrece el mundo es momentánea, ¿sí? Es esa paz efímera, ¿sí? Es esa paz que está basada en acciones egoístas, ¿sí? O de evitar ciertas cosas para estar en paz. Evitar ciertas personas para estar en paz, evitar ciertos problemas para estar en paz. Sí, es una paz que no es la que Cristo da. Pero esta medida que habla este versículo 15 es la paz que Cristo da. ¿Sí? Esta medida de paz es la del reino, es la paz del reino. Entonces, si veo injusticia en una situación que nos puede pasar, podemos vivir un momento injusto y con esto de decir, veamos la medida del otro y no nos sentamos en jueces, no quiere decir que no nos toque vivir situaciones injustas. Sí, nos van a tocar vivir situaciones injustas, pero es por medio de esta medida, es por medio de esta paz, es la que vamos a poder sentarnos a hablar acerca de esto que a mí me parece injusto. Pero siempre buscando esta medida, siempre buscando la paz, el acuerdo, ¿sí? No imponiendo mi medida o mi opinión, porque ahí es donde ya esto hizo simbiosis, porque si yo ya voy enojada, ya voy con ira, es porque esto ya se apoderó de mí, ¿sí? Diferente es que yo me siente a hablar con la persona que me provocó esa injusticia o que yo veo que es injusto, y poder sentarme y con esta medida de paz decir, bueno, a ver, acá está pasando algo injusto o algo que no va, pero es con esta medida de paz que yo vengo a plantearlo. Es un espíritu de construir, ¿sí? De sanar, de poder buscar un acuerdo, no imponer mi opinión o imponer mi medida. Dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Sí? Entonces acá hay algo que nos manda a exhortarnos, a decir, che, mira, le estás pifiando a esto. Pero esto no quiere decir que yo antes me senté a opinar con otro de la situación de fulanito, ¿sí? Porque eso ya también, estamos hablando que este agente ya hizo mutualismo, parasitismo, ¿sí? Porque ya me senté a hablar y a murmurar. Si yo estoy viendo algo en el otro, que el Señor me manda a exhortarle, a enseñarle, o que esa persona viene a preguntarme, a pedir una opinión, a pedir un consejo, ahí sí, yo puedo decirle lo que a mí me parece, lo que creo de parte de Dios que tengo que decirle, ¿sí? Porque una cosa es sentarme a darle una opinión caída, una opinión humana, desde mi sabiduría, pero acá dice, aconséjense con toda sabiduría que Él da, ¿sí? Entonces poder tomar de esa sabiduría que viene de Cristo para poder hablar con esa persona, y solo eso va a traer esa paz, y solo eso va a traer esa medida que Él nos está diciendo que debemos tomar, ¿sí? Porque nada puede atentar contra el reino, ¿sí? Y el reino se basa en la unidad. Entonces, nada puede atentar contra la unidad entre nosotros, contra la unidad en mi casa. Nada puede atentar contra eso. Pero a la vez todo va a querer atentar contra eso. Entonces, nosotros debemos ser sabios, quitarnos esta levadura, esto que quiere realmente hacer simbiosis con nosotros, poder arrancarlo, poder arrancar esa medida,
esa ira, ese enojo, esa murmuración, esa calumnia, y realmente poder sentarme a hablar desde la medida de la paz de Cristo, desde la medida de su sabiduría, decir, tomo, Señor, de tu sabiduría, a ver, ¿qué tengo que decirle? Vamos juntos a pesar esto que te está pasando o que nos pasó, y qué dice el Señor acerca de esto. Y ahí es donde sí vamos a encontrar unidad, donde sí vamos a encontrar esta paz, esta medida que el Señor nos trae, ¿sí? Con un lenguaje de agradecimiento, ¿sí? En el versículo 16 dice, con corazón agradecido. En el versículo 15 dice, sean siempre agradecidos. Con un lenguaje de agradecimiento, de llenarnos de este mensaje de Cristo con todas sus riquezas. Esos altares de idolatría, las cosas de este mundo van a caer, ¿sí? No van a tener lugar, porque nuestra medida es Cristo, y Cristo va por todo nuestro corazón. Él no va a compartir nuestro corazón con otra cosa, ¿sí? Él no va a competir con cosas que están tomando el primer lugar en nuestro corazón, ¿sí? Él va a ir por todo tu corazón. Entonces, el poder llenarte de agradecimiento, el poder llenarte de este mensaje de Cristo que habla a Colosenses y de toda su riqueza, va a hacer que esos altares de idolatría que hemos dado lugar en nuestro corazón, hemos hecho ya esta simbiosis, ya han tomado autoridad en nosotros, va a hacer que caigan, ¿sí? Va a hacer que caigan. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra medida. Y el versículo 17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. En definitiva, si tiene que haber una simbiosis, ¿sí? Tiene que ser con Cristo. Muchas veces lo tenemos a Cristo como en la primera etapa de comensalismo, ¿sí? Tener un Cristo separado de nosotros, lo veo esperando ahí para poder ser parte mía. Pero por ahí podemos pasar a un mutualismo, y es cuando yo ya probé de Cristo, ¿sí? Probé algunas veces, me ha beneficiado las veces que probé de Él, pero todavía hay mucha naturaleza mía caída y poca de Él, ¿sí? Entonces lo uso para beneficio en algunas oportunidades. Pero Él quiere pasar a la tercera etapa de la simbiosis, hablando en el buen sentido, no de lo que es el parasitismo, no del mal sentido, y que sea Él el que vaya comiendo por completo esa vieja naturaleza, que sea Él el que vaya comiendo todas estas levaduras, sacando todas estas levaduras a tal punto que estén desterradas de mí, ¿sí? Que no quede nada del hospedador, que no quede nada de mí, sino que sea su naturaleza divina continuamente fluyendo, ¿sí? Que sea su naturaleza divina habitando en mí. Entonces, esto que habla Colosenses es un poco lo que el Señor nos dio específicamente para la casa, ¿sí? Si bien entendemos que hay muchas levaduras que debemos sacar, pero algo que habló específicamente el Señor fue esto, ¿sí? El poder sacar todo esto que Él nos fue hablando en Colosenses 3 en los primeros versículos, ¿sí? La ira, el enojo, las impurezas sexuales, ¿sí? La idolatría, ¿sí? Todo aquello que compite con Él y que tanta ansiedad nos trae, que tanto celo, tanto enojo nos trae. Sí, es importante poder tomarnos un tiempo para poder sacar todo esto y realmente poder ser vestidos de ese amor, de esa compasión, de esa bondad, de todo ese lenguaje de agradecimiento, de poder realmente tener esa medida de paz que Él nos entrega,
para poder entrar a este nuevo tiempo con otra mentalidad, haciendo cosas diferentes a las que hacíamos, ¿sí? Recuerden que el pueblo de Israel entró a ese nuevo tiempo, pero con la misma mentalidad de esclavo, y eso le costó que muchos no hayan podido entrar a esa tierra prometida, ¿sí? Entonces, el Padre es tan amoroso que nos va antemano diciendo que no y que sí, ¿sí? Entonces, es tiempo de poder sacar toda esta levadura que realmente se está favoreciendo de nosotros, pero dejándonos secos, dejando que esa naturaleza de destrucción, esa naturaleza de pecado, de división, vaya tomando autoridad en mi vida. Entonces es tiempo de realmente poder deshacernos de esta levadura, de realmente decir hasta acá tuvimos una simbiosis, hasta acá te di lugar, hasta acá te dejé que te alimentaras de mí a costa de mi destrucción, a costa de la destrucción de mi casa, a costa de la destrucción de mi entorno, de mis pensamientos, de mi mente. Así que vamos a cerrar esta miniserie entendiendo esto, entendiendo que el Padre hoy nos está diciendo el qué tenemos que sacar. Así que nos podamos exponer delante del Señor, de decir: Padre, realmente me quiero deshacer de esta naturaleza vieja, para poder entrar a esta naturaleza nueva, a este nuevo tiempo que vos tenés por delante, vistiéndonos de este amor, de esta compasión. Así que te invito que donde estés, vamos a terminar con una oración y vamos a dejar luego que la melodía nos ministre, ¿sí? Papá, entendemos, Señor, que has hablado y seguimos aún, luego de haber escuchado todo esto, seguimos declarando que la palabra que hoy soltaste va a prosperar de acuerdo a lo que vos enviaste. Tal vez algunos luchemos con una levadura más que con otra, papá, pero realmente abrimos, Señor, nuestro corazón y nos dejamos ministrar por estas melodías de amor, Señor, porque en definitiva sos vos, Señor, arrancando uno a uno estas levaduras, Señor, estos agentes que hemos dejado, que hemos hecho alianza, que hemos dejado que se beneficien a costa nuestra, Padre. Arranca, Señor, en este momento toda idolatría, Señor. Arranca cualquier cosa que hemos dejado que tome autoridad en nuestro corazón, Señor. Le ponemos el nombre con lo cual estamos luchando. Le ponemos el nombre a lo que hoy nos está generando ansiedad, nos está generando enojo, nos está generando que nos desenfoquemos de vos. No queremos ser más avaros, no queremos adorar nada de lo que ofrece este mundo, papá. Sea tu fuego purificador en este momento, Señor, quemando todo aquello, todo altar que haya sido levantado en nuestros corazones, que haya sido levantado en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Padre, también pasa ahora, Señor, como dice tu palabra, con ese carbón encendido para purificar nuestras bocas, para purificar nuestras lenguas, Señor. Que sea un tiempo, Señor, en donde vos nos enseñes a hablar, nos enseñes el lenguaje del reino. Que sea un tiempo de agradecimiento, que sea un tiempo de buscar
la armonía, Señor, sea un tiempo de compasión, sea un tiempo de paciencia. Papá, que sea un tiempo donde podamos ver al otro, Señor, como vos lo ves, con tus ojos, con tu medida, con la medida de paz que vos das. Padre, que sea tu Espíritu ahora trayendo vida a todo aquello que hemos soltado palabra de maldición. Padre, levantamos aquellas palabras que hemos soltado contra personas, contra situaciones, aún contra uno mismo. Esas palabras de maldición que traen destrucción. Es esta especie de pecado que está queriendo contaminar con nuestra lengua todo lo que pronuncia, lo que habla, lo que declara. Limpia, Señor, nuestros ambientes, Señor, de este lenguaje. Limpia nuestras casas, a nuestros hijos. Padre, enséñanos a hablar. Enséñanos a ver al otro como vos lo ves. Enséñanos a poder hablar, aconsejar con tu sabiduría y no con la nuestra. Y aún enséñanos a callar cuando debemos callar y aprender a decir no participo de esta conversación. En el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, Señor, santifica nuestros ojos, santifica nuestras manos, santifica nuestros pensamientos de toda impureza, de todo deseo desordenado. Padre, te damos el permiso, la autorización, Espíritu Santo, de amonestarnos. Señor, en el momento en que esta especie impura quiere empezar a hacer alianzas con nosotros. Padre, que podamos ser radicales en aquellas cosas que sabemos que no debemos mirar, que sabemos que no debemos prestarle juego al chichoneo. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu trayendo convicción de pecado, Señor. Este pecado que no solo me contamina a mí, sino que contamina generaciones. En el nombre de Jesús. Santifica, Señor. Santifica, Padre. Nos quedamos, Señor. Nos quedamos, Señor, para que vos nos sigas ministrando, Señor, con tu canción, Señor, de libertad, con tu canción, Señor, de sanidad.